Hoy, en Laboratorio de Ideas, nos introducimos en el universo de lo pequeño y aprendemos todo sobre nanotecnología junto a Galo Soler Ilya. Y momentos después, homenajeamos a Misha Kotlar, el matemático ucraniano que dejó su huella en ambas costas del Río de la Plata. La palabra nanotecnología se usa para definir las ciencias y tecnologías que se aplican a una escala extremadamente pequeña, que permite manipular las estructuras moleculares y sus átomos. El desarrollo de esta disciplina se produjo a partir de las propuestas formuladas en los años 50 por el físico norteamericano Richard Feynman. Hoy, en pleno siglo XXI, los científicos utilizan la nanotecnología para crear materiales, aparatos y sistemas novedosos con propiedades únicas. Para entender de qué se trata y conocer su potencial, conversamos con el doctor en química Galo Soler Ilya en su laboratorio de la Comisión Nacional de Energía Atómica. ¿Está bien que diga que vos te dedicás a lo pequeño? Los químicos empezamos de abajo, ¿no es cierto? Empezamos uniendo átomos. A veces generamos moléculas que son pequeñas y a veces generamos especies un poco más grandes, pero siempre estamos, digamos, en la escala atómica o molecular o supramolecular, ¿no? Ahora, vos decís, empezamos con los átomos. Una persona sale a la calle y dice, bueno, a ver, voy a hacer lo que hace Galo. Voy a agarrar átomos. ¿Qué quiere decir empezar a trabajar con los átomos? ¿Cómo los pegan? ¿Cómo los ven? Bueno, la química la química tiene una muy mala prensa, ¿no? Porque la química es una especie de cosa horrible que contamina el mundo, pero esa es la percepción muchas veces que la gente tiene, ¿no? Química es pingüinos empetrolados y nubes tóxicas o guerra química, pero no, la química la química nos salva de todas esas cosas porque es capaz de arreglar esos desastres que genera la política generalmente. Bueno. Pero en la química lo que hacemos nosotros es conocer los átomos. Nuestra materia de estudio son los átomos y las interacciones entre ellos, que lo que hacen es después ligar esos átomos, pegarlos uno a otro y a partir de esos átomos generar moléculas. ¿Ustedes pueden pegar átomos? Exacto. Nosotros conocemos, los átomos son para nosotros como un sobrino, ¿no es cierto? Sabemos cómo se van a portar, cómo se van a relacionar con otro átomo, en qué medio los átomos van a salir volando o van a formar una pareja, como una molécula. En qué medio una molécula que tiene dos átomos. Cuando uno ve como una molécula que tiene dos átomos se separa y se forma otra molécula, los mecanismos de ruptura y de formación de una nueva molécula se parecen mucho a los mecanismos de ruptura y de formación de una nueva pareja, ¿no? Primero se rompe, después viene otro, o el otro viene mientras este se va. Ahora, ¿lo hacen en forma natural o lo hacen en forma inducida? Bueno, justamente los químicos lo que hacemos es conociendo el carácter, ¿no?, de esos átomos, cuánto le gusta estar con otro, de cuántos átomos quieren rodearse, etcétera, que eso es el estudio de la química, estudiar las uniones entre los átomos. A partir de eso nosotros podemos predecir un comportamiento y podemos diseñar un comportamiento. Y la química básica esencialmente estudia cómo se comparten los electrones entre distintos átomos y cómo eso lleva a que la materia tenga una determinada estructura. La física también se ocupa de eso, pero en química tenemos en la cabeza cómo esos electrones se distribuyen y cómo usar esos electrones que están por ahí dando vueltas para pegar un nuevo átomo, para hacer una cadena, para hacer una molécula, que es un conjunto de átomos unidos en el espacio de una determinada manera, ¿no? Ahora, el mundo que estás describiendo es fascinante y a mí se me ocurren un montón de preguntas. Porque uno podría decir primero, ¿los ven los átomos? Esperá que te voy a decir un par de cosas. ¿Los ven? ¿Cómo hacen para saber si está vestido, si está desvestido, si se atrapó con si se pegó con el otro? Tercero, uno podría decir, bueno, ¿yo cómo incido como para modificarlo? ¿Podría golpear? Habría que discutir con qué golpeo, o sea que tengo que tener herramientas para golpear. ¿Cómo los hago desunir? ¿Cómo los hago hacer lo que yo quiero? Entonces tengo que tener herramientas tan pequeñas como para poder incidir en eso y romper pero no romper el de al lado. Exactamente. A ver. Bueno, eso aprendemos los que hacemos química, por lo tanto, es una... Imagínense la batería, ¿no?, de herramientas que uno tiene que aprender siendo químico para saber cómo ver el átomo. Hay muchas herramientas físicas que nos dicen, bueno, este átomo ha perdido, pobrecito, un electrón, ha ganado, Cómo excitar una unión atómica, que lo hace uno con una luz, ¿sí? Cuando uno echa luz sobre una molécula, esa luz, como es una onda, ¿sí?, interactúa
con estos átomos, estos electrones, este enlace químico, los hace vibrar, los hace separarse eventualmente, los hace acercarse. Aprovechemos ahora para avanzar sobre lo que ustedes hacen, específicamente. Perfecto. Nosotros Pero contame para que yo lo entienda. Lo que estamos trabajando es en un área que está teniendo mucho impulso en este momento, ¿no es cierto? Que es una especie de nueva revolución tecnológica, que es lo que se denomina nanotecnología. La nanotecnología es esencialmente dominar el mundo de lo pequeño, ¿sí? Para dar una idea al televidente, este nano es un prefijo que significa 1.000.000.000ª parte, ¿sí? 10 a la menos 9 en lenguaje científico, ¿sí? Por ejemplo, un nanómetro es la 1.000.000.000ª parte de un metro, o sea, es una 1.000.000ª parte de un milímetro. O sea que habría que agarrar un metro, dividirlo primero en 1.000.000 y después cada una de esas partecitas partirla en 1.000 y quedarte con una. O tomar 1 milímetro y dividirlo en 1.000.000, También. exactamente. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que es interesante de la materia a esa escala? Que la materia cambia terriblemente las propiedades. Por ejemplo, hay dos factores fundamentales. Yo tengo un cable de oro, supongamos. El oro es un muy buen conductor eléctrico. Uno prende una lamparita con un cable de oro. ¿Sí? De cobre puede ser también. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tiene lo que se llama propiedades físicas, eso, ¿sí? Conduce la electricidad a una cierta velocidad, etc. Si uno corta el cable de oro por la mitad, toma las dos mitades y las propiedades físicas son iguales. O sea, sigue conduciendo la electricidad. Sigue conduciendo lo que se llama una propiedad intensiva. Bueno, corta más chiquito y sigue aburridamente cortando, ¿no es cierto? Y cuando llega a cortar en la escala de esta 10.000, de esta 1.000.000.000ª de metro, el oro ya no es un metal. Ya se porta de otra manera. ¿Es oro todavía? ¿Ya? ¿Sigue siendo oro? Químicamente es oro, porque son átomos de oro unidos por una sopa de electrones que andan dando vueltas. Pero los electrones no se portan igual. Y las propiedades físicas están dadas por esas interacciones entre electrones y núcleos, ¿sí? Esa especie de budín. El oro es como un budín, donde las cerezas vendrían a ser el oro, es una cereza muy ordenada, pero la pasta alrededor son los electrones que bañan esa cereza. Entonces, el oro ya a esa altura no se porta como un metal, se porta de otra manera. Y uno sabe desde Tiene otro color. Tiene otro color. Tiene otro color, por ejemplo. Y uno sabe desde qué lugar, porque uno empieza a cortar. Yo a ver si lo entendí. Uno tiene una propiedad, voy a tomar, por ejemplo, la conducción. Un cable como que va... O el color. O el color. Está relacionado a la conducción. Muy bien, entonces lo parto y me fijo, sigue. Lo parto y me fijo, sigue. Lo parto, me voy fijando. Hasta que en un momento tiene que haber un momento que dejó de conducir. Que entra a cambiar. Que entra a cambiar el régimen. Y vos decís, apa, esto no es un metal. Esto se porta como un semiconductor. Bueno, se corta de otra manera. Esa. Y uno dice, y corta más chico y el color que ya había cambiado cambia de nuevo. Es el oro que era rojo ahora es verde. Dios mío, el mundo se ha vuelto loco. Y sí, en la escala nanométrica el mundo se vuelve un poquito loco. Hay dos maneras de hacer materia pequeña. Hay dos maneras de hacer un salame más pequeño del mundo. Una es agarrar un cuchillo y cortar el salame lo más fino posible, que es lo que hace la industria electrónica. Bueno, cuando uno ve el nuevo Pentium con 0,2 micrones o con 200 nanos, ellos lo que hacen es tener lupas y estiletes muy finos para trazar canales y poner los transistores de manera muy cercana. ¿Sí? Entonces eso es lo que se llama de arriba para abajo. O sea, cada vez voy cortando el salame en fetas más chiquititas. Cada vez tengo un cuchillo mejor, ¿sí? Una litografía se hace. Cada vez tengo un cuchillo mejor, más finito, un bisturí más preciso que me permite dominar eso. En química tenemos, como te contaba, la costumbre de conocer los átomos, decir, ¿qué tal titanio? ¿Cómo andás, cloruro? Y unirlos y empezar de abajo para arriba. Entonces, para nosotros, la escala nanométrica es muy grande. O sea que en lugar de cortar, ustedes empezarían casi desde cero. Armamos paredes de ladrillos, digamos, por decirlo de una manera. Y nuestros ladrillos son los átomos. ¿Qué hacen ustedes? Nosotros, digamos, aprovechamos la segunda parte, la segunda característica principal de los nanosistemas, de estos pequeñitos sistemas, que es la siguiente. Cuando uno tiene un sistema muy pequeño y limitado, como yo te contaba, uno tiene la materia muy concentrada, pero tiene, fíjate, cuando uno toma un cubo y lo corta en dos, tiene el mismo volumen, pero tiene un poquito más de área. Cuando uno tiene un cubo y lo corta en 100.000 millones, ¿sí? Cada uno de esos cubitos chiquititos, ¿sí? Si uno suma el volumen de todos esos cubos, tú tienes el grande, pero el área superficial es enorme. Entonces lo que nosotros aprovechamos es manejar la materia de tal manera que quede en forma de pequeños dominios de tamaño nanométrico y entonces que la relación superficie a volumen sea inmensa. Esto se puede lograr de dos formas. O haces pedacitos de materia muy chiquititos, ¿sí? Que es lo que llaman nanopartículas, ¿sí?
que eso en nuestros ratos de ocio lo hacemos. O lo que haces es tomar una especie, o haces una esponja que tenga cientos, decenas de miles de millones de agujeritos pequeñitos, nanométricos, ¿sí? Con lo cual tenés una esponja llena de agujeros muy pequeños y tenés una relación área a volumen o área a masa inmensa. Por ejemplo, nosotros hacemos unos compuestos que tienen canales o agujeros de tamaño nanométrico, ¿sí? 2, 3, 5, 10 nanómetros, ¿sí? Que son como unas esferitas de 10 nanómetros, como un queso gruyère con agujeros de 10 nanómetros. Ahora, hay dos cosas. Una cosa es que eso tiene una cantidad de superficie inmensa, ¿sí? Vos generás 1 gramo de eso y tenés en ese gramo 1000 metros cuadrados de agujeros o de poros. Un queso. Entonces imagínate, vas con en el bolsillo, tenés 1 gramo de esto, tenés 3 canchas de tenis, ¿no? Eso es muy útil, por ejemplo, en catálisis. Catálisis. O en descontaminación ambiental, porque vos a esos agujeros de queso gruyère podés convertirlos en trampas mortales para moléculas que hagan mal. ¿Sí? Por ejemplo, el arsénico, que es un tema enorme en este país, ¿no es cierto? Porque los acuíferos están muy contaminados, puedes hacer que esos agujeros selectivamente atrapen arsénico. ¿Pero qué hacen? ¿Lo absorben cómo? Lo absorben por la superficie, ¿sí? Vos podés modificar. ¿Se pegotean en la...? Se pegotea. Vos podés decirle a la superficie, porque la química que hace, en la superficie que hay átomos, nosotros sabemos cómo se portan los átomos y sabemos qué trucos hacer qué anzuelo poner para que el arsénico pique. Uno es una verdadera esponja. Cuando uno es una esponja así normalmente, te das cuenta que los agujeros... Pero programada la esponja. Programada absolutamente. Entonces yo puedo decir, quiero que mis moléculas se ordenen en forma de canales, en forma de un chorizo. Y quiero, o un tubo, como un caño común y corriente, ¿no? Y quiero acomodar estos caños como unos caños uno ve que se arma una especie de apilamiento, sí creo que se llama un apilamiento hexagonal. Uno fíjese uno que tiene forma de hexágono, ¿no? Un apilamiento de caños. Bueno, uno puede hacer agujeros en forma de caños para que las moléculas viajen, otras moléculas que vengan después puedan viajar así o puedan ser atrapadas. Puede usar estas bolitas, ¿no? Y apilarlas en forma, estas micelas, apilarlas en forma de naranjas. Como si estuvieran en un cajón de naranjas. Frutaría, ¿sí? Claro. Una esponja donde los agujeros están perfectamente acomodados, donde uno puede decir, tengo un agujero en el 3er piso, segundo departamento a la derecha. Es muy bueno, porque uno puede meter información ahí. Bueno. Después hacer una nueva memoria. Entonces estamos haciendo cosas ya más sofisticadas, en las cuales dentro de cada uno de esos huecos, uno pone una nanopartícula que tiene una propiedad nueva. Porque mucha gente que es observadora y aún dentro de la ciencia mira la nanotecnología con desconfianza y la pone como en un lugar como si fuera... Mira, todavía es una fantasía. ¿Es una fantasía? En este momento, nosotros acá en este laboratorio hacemos este tipo de compuestos que lo que hacen es dejar pasar un tipo de molécula, detectarla y otro tipo de molécula rechazarla. O sea, si yo tengo sangre que viene pasando por acá con un contaminante, el contaminante lo veo pese a que está rodeado de un montón de otra gente. Y eso está hecho con nanotecnología. Creo que en el corto tiempo se puede llevar a escala industrial. O sea, hay cosas que nosotros ya no queremos publicarlas más, queremos empezar a patentarlas, porque son interesantísimas, ¿no? ¿Como por ejemplo? Materiales ópticos, materiales de detección, como les conté recién, materiales de interacción con cultivos celulares, donde los podemos estimular selectivamente. Por todo eso que yo te decía, bueno, el láser le pego al poro del cuarto B, que él le mande una molécula a la neurona para que le diga que trabaje. Ese tipo de cosas. Y no estamos tan lejos de eso, ¿no? Los neumáticos modernos, las cabinas de los aviones y las pinturas usan o van a usar esta tecnología. Otras aplicaciones más avanzadas proponen integrar nanopartículas luminosas o liberadoras de olores en pinturas o plásticos. La nanomedicina será capaz de detectar y destruir células cancerígenas en zonas delicadas como el cerebro. Muchos progresos de la nanociencia estarán entre los grandes avances tecnológicos que van a cambiar al mundo. En esta oportunidad, fui a visitar a Misha Kotler en su departamento del barrio porteño de San Telmo, y lo hice por 2 razones. Además de formar parte de un grupo de matemáticos célebres
de esos que aparecen en los libros, Kotlar es un ser humano maravilloso, con una vida que vale la pena ser contada. Protagonista de una historia singular, este matemático de origen ucraniano que adoptó a la Argentina como su patria, comenzó desde niño a cultivar la belleza de la matemática, frase que le gusta usar para definir a esta pasión que ambos compartimos. Con sus 92 años, Misha nos abrió gentilmente las puertas de su casa. Y esta es su historia. Misha, ¿cómo le va? Bien, gracias. Todo lo que viene de usted está bien. Cuénteme dónde nació. Nací en Ucrania, lo que es ahora Ucrania, ¿no? Ajá. En la provincia de Kiev. En aquel momento, Aquel ¿era momento Ucrania? era Rusia. Era Rusia. Era Rusia, sí. Un poco como le pasó a mi mamá, que nació, ¿Ah, sí? sí, ella nació en Polonia, pero después pasó a ser Rusia, después pasó a ser Ucrania, o sea, está todo muy complicado. Este mundo. Este mundo. ¿Cuántos años pasaron? ¿En qué año nació? Y en el 12. En el 12. 1912. Misha, ya en aquella época, en el año, no sé si para 1912, pero en ese entorno, el hecho, usted pertenece a una familia judía. Sí. ¿Cómo era el antisemitismo en ese momento, en esa época? Para usted, en el lugar donde usted estaba, ¿cómo se manifestaba? No, ya, por lo menos, yo no lo sentí nunca. Ajá, Pero oí contar cosas, ¿no? ajá. ¿Y usted por qué, por la familia suya, por qué decidió venir para Sudamérica? ¿En función de qué? Bueno, mi padre tuvo cierta intuición que algo iba a pasar. Y efectivamente, después con la cuestión de Hitler, bueno, casi toda la familia, tanto de mi padre como de mi madre, casi todos fueron, los mataron a todos. Los mataron a todos. Sí. Misha y su familia llegaron al Uruguay en 1928 y se establecieron en Montevideo. ¿Qué estudios tenía usted hasta ese momento? Bueno, tenía un año de primaria, Un año de... pero era el último año. El- El sexto, creo que era el sexto, sí. O sea, usted únicamente cursó un año que era el último. Sí, pero mi padre me enseñó muchas cosas. Bueno, las cosas básicas más. Y después en un momento decidieron venir para un lugar del cual usted tenía noción, quería irse, quería dejarlo, le daba lo mismo. Sí, me dejaba llevar como los perritos, no los manitos. ¿Usted que tenía un hermano? ¿Tiene un hermano? Tenía una hermana, sí. Y viajaron todos para Sudamérica. Sí, para Montevideo. ¿En qué vinieron? ¿En barco? Sí, ¿Cuánto tiempo tardó? muy importante, un inglés, un barco muy grande, como un mes. Como un mes. Sí. Y llegaron a Montevideo. Y llegamos a Montevideo. Es decir, había dos países que recibían inmigrantes, que eran México y Uruguay. Y mi padre prefirió Uruguay porque él era admirador de este italiano que estuvo. Ya me olvidé en este momento. ¿Cómo se llamaba? Garibaldi. Él leía cosas de Garibaldi, entonces ya tenía algo y tenía idea cómo era Uruguay. Efectivamente, Uruguay era una cosa increíble. ¿Por qué? La enseñanza, la educación era extraordinaria y una democracia, bueno, perfecta, un país admirable. Mientras aprendía las bases de la matemática, Misha se ganaba la vida tocando el piano en bares alemanes de la zona portuaria. ¿Cómo fue que de pronto, qué pasó? Digamos, ¿cómo es que, porque siguió estudiando usted cuando llegó al Uruguay o abandonó o con un solo año fue suficiente? No, prácticamente abandoné porque donde yo tocaba tenía que entrar a las 4 de la tarde y terminamos como a las 3 de la mañana. Pero después comencé gracias a La Guardia, que era el fundador de la matemática uruguaya. Para tener una idea, no era que usted hacía, digamos, cursaba regularmente como cualquier alumno. No. Usted no cursaba. No cursaba. Usted estudiaba lo que le interesaba. Sí. Leía lo que le interesaba. Antes de este episodio, yo no tenía tiempo y no sabía qué estudiar. Bueno, traía varios libros rusos. Ajá. Pero ya, qué sé yo, no tenía el ánimo para estudiar. Pero con La Guardia, claro, le dio una inyección fuerte.
Y tuve la suerte que la guardia justamente en este momento regresaba de París, donde estudió con Picard, imagínense. Ajá, ¿no? Con Picard. Y esta gente Gursano, y venía con él, era ingeniero, y venía con la idea de pervertir a los ingenieros para la matemática, ¿no? Y estaba ya justamente Macera, el gran matemático. Sí, tenemos que decir Macera, el gran matemático, hay que aclarar, digamos, rápido, Macera, digamos, José Luis, ¿es? José Luis. José Luis Macera, y no, digamos, el militar argentino. No. Por favor. José Luis Macera, uno de los matemáticos uruguayos más importantes, sino, bueno, debe ser uno de los más importantes. El más importante. Milla, ¿y qué vio Macera en usted? ¿Qué veía la guardia en usted? Porque al margen de querer colaborar con una persona que quería estudiar y no podía, no deben haber visto algo más. Bueno, el amor, diríamos, a la matemática, que es el único mérito que tengo, ¿no? En la década del 30, Misha Kotlar emigró a la Argentina siguiendo los pasos del matemático español Julio Rey Pastor, considerado uno de los fundadores de la matemática en América. Mi esposa fue alumna de él. ¿Su esposa es matemática? Sí, fui secretaria de la Unión Matemática. Ajá. Y alumna de Rey Pastor, la protegía mucho. ¿Cómo se llama? ¿Gianni? Gianni, sí. No, bueno, pero el que tiene que hacer la presentación de la señora es usted. ¿Y cuándo la conoció a ella? En el 37. En la Argentina. Sí, en Buenos Aires. En Buenos Aires. Y después se quedó, cuando vino a la Argentina, ya se quedó para siempre en la Argentina hasta el 66. Hasta el 66, sí. Bueno, aquí también toda la gente que encontré, todos me trataban de ayudar. Por eso yo cuento todo eso porque es la experiencia posiblemente la más interesante de mi vida, ¿no? Por todas las dificultades que tenemos nosotros los humanos, pero esto me dio una gran fe en el valor del hombre. ¿Y empezó a trabajar en matemática siempre en teoría de números o cambió y se dedicó al análisis? No, y comencé en teoría de números, después tuve que dejar porque no sabía análisis. Ajá. Y me puse a estudiar análisis y claro, ahí me quedé. ¿Le gustó? Gustó y además ya era, se iba todo el tiempo en eso. La mente no daba, ¿no? Milla, pero mientras tanto siempre sin tener nada formal, sin título, sin nada. O ya lo habían... ¿Dónde hizo el doctorado? ¿Usted lo hizo en Estados Unidos? No, en el 53, sí. ¿Usted se fue a Estados Unidos a doctorarse? ¿Le dieron una beca a Guggenheim? Guggenheim, sí. Birkhoff me la dio. El matemático norteamericano Marshall Stone lo ayudó a terminar sus estudios secundarios y le facilitó los trámites para obtener la beca. Fue así como Misha se doctoró en la Universidad de Chicago en 1953. ¿Qué es la matemática para usted? Bueno, el gran misterio es cómo la matemática, que parece algo muy abstracto, de cosas que no existen, y que gobierna todos los fenómenos de la materia. Es decir, que al final resulta que el mundo concreto es una ilusión, como decía Einstein, ¿no? Y que la realidad está en la parte abstracta, en las ideas platónicas, pitagóricas. Es lo que tiene la matemática, que para poder entenderlo necesita cierta... El lenguaje es difícil, ¿no? Es más difícil que aprender el alfabeto o la primera técnica en un instrumento y así. Gracias. A usted. Me despido de Misha emocionado por su carácter amistoso y su modestia. Y me voy con una inquietud. Como matemático y docente, quiero poder transmitir que el mundo de la matemática es maravilloso. Y Misha ha hecho un invalorable aporte en este sentido.